Ok, vamos a iniciar entonces con la clase. Los objetivos de esta clase o de la asignatura como tal: conocer los conceptos básicos de la especialidad forense, proporcionar conocimientos básicos para que el alumno pueda adentrarse en el trabajo de un técnico forense, conocer los principios, técnicas y procedimientos de la identificación de las personas y aprender los cambios que ocurren con la muerte, sus características, manifestaciones morfológicas y la importancia para la investigación judicial. Vamos con la introducción a las ciencias forenses. Recordemos que ciencias forenses son todas esas disciplinas auxiliares que llevan como apellido forense y cuyo único objeto común es la materialización de las pruebas en los efectos judiciales mediante la utilización del método científico. Es por eso que su proyecto final se basa en los pasos del método científico. Cualquiera ciencia que aunque no exista en la actualidad, pero que en algún momento pueda servir para deslindar algún tipo de conclusiones o informes durante el procedimiento judicial, será considerada una ciencia forense auxiliar. La aplicación de los principios, métodos, procedimientos y técnicas de la física, la química, la biología, las evidencias físicas como tal, todo ese proceso tiene el objetivo de ayudar a la justicia a probar la existencia de un delito e identificar a los autores y su forma de operar, el modus operandi. Ejemplos de ciencias forenses: la criminología, la entomología forense, la antropología forense, toxicología forense, psicología forense, psiquiatría forense, genética forense, biología forense, medicina legal, odontología, balística forense. ¿Por qué enfatizo en forense al final? Porque es que estas ciencias existen externamente a la criminalística, a la criminología o a la medicina forense, legal y forense. Entonces, como yo la estoy utilizando acá en el ámbito de la administración de justicia, se prefiere entonces colocarle su apellido. Obviamente, medicina legal y forense ya lleva lo forense dentro. La criminología y la criminalística también. Entonces, ya las demás, pues sí se les coloca el apellido forense. En cuanto a los sistemas de identificación humana, un sistema de identificación no es más que aquellos elementos que yo voy a utilizar para referirme a una misma acción o relacionarlos con una acción como tal. Es reconocer si una persona, un animal o una cosa es lo que se supone o lo que se busca. Tenemos distintas formas de identificar. Podemos utilizar la topografía, el lugar donde vive, la dactiloscopía, que son las huellas dactilares, la antropometría, que incluye la talla, el peso, el sexo y otras características antropomórficas, el retrato hablado, podemos utilizar los dientes, la ontología forense, la genética, buscando el ADN, podemos hacer reconstrucciones craneofaciales, hacer superposiciones fotográficas y estudios ya basados pues en la necropsia como tal. Conceptos diferentes, parecen pero no son iguales. Identidad es el conjunto de características que se hacen a una misma persona, pero que la hacen distinta a los demás. O sea, yo solo puedo ser yo, mi identidad es solo la mía y no se basa en el nombre, en la foto y otras cosas, sino en otras características, mi estado de mi conducta, mi actitud, mis aptitudes, las capacidades que tengo, las habilidades, las falencias, alguna cicatriz, por ejemplo. Todo eso me hace única, el tono de voz, el color de mis ojos, etcétera, etcétera. En cambio, la identificación son todos los métodos que utilizamos para establecer la identidad y nos llevan a reconocer a un individuo, ya sea vivo o muerto, o incluso también restos óseos. Elementos básicos para la identificación. La identidad, hay que determinar si hay igualdad de características, si hay diferencias. La filiación, que puede ser civil, criminal,
y recordar que tenemos derecho a tener una identidad. Y la identificación que se basa en el reconocimiento de todas las anteriores. Es como una especie de ciclo. Tenemos la identificación empírica. La realizamos incluso sin darnos cuenta. No tiene un peso forense como tal, pero es lo más básico que existe. ¿Okay? La hacemos en todo momento, ya sea de forma consciente o inconsciente, y más que nada es una comparación en la mente. Por ejemplo, usted va por la calle, que me pasa mucho, y alguien me saluda y me sonríe, y desde que me saludan y me sonríen ya yo quedo maquineando en mi cabeza como de que quién será, no me acuerdo. Y tengo ese problema, que muchas veces recuerdo la persona o la identifico físicamente, pero no logro la identidad. O sea, no me acuerdo quién es, cómo se llama y de dónde lo conozco. Eso es parte de la memoria fotográfica. Y también es una desventaja porque te saludan en la calle y tú no sabes ni siquiera quién te está hablando. La identidad humana, ya les dije, es el conjunto de particulares y características que nos hacen únicos, que definen nuestra propia personalidad y que nos distinguen de cualquier otro ser humano, incluso si fuésemos gemelos idénticos. Desde el punto de vista policial, hay tres aspectos que reúnen la identidad de una persona. La identidad física, lo que se puede ver, la identidad psíquica, la forma de actuar y de pensar, y la identidad biográfica, nuestras raíces, nuestros ancestros, etc. Y nuestra vida también. La identidad física es el conjunto de características y particularidades de origen congénito o adquirido, inherentes a cada cuerpo es distinto, que lo hacen ser él o ella misma, con presidencia de todo ser humano. Determina las características morfológicas del individuo. Estatura, 1,60, peso de 90-95 kilos, edad de 30 a 35, cabello negro, ondulado, largo, ojos café oscuro, cejas y pestañas poco pobladas, cara redonda, nariz pequeña y chata. Bueno, no es chata, no sé cómo se llama, pero está un poquito. Labios pequeños, término medio, cuello corto y grueso, morfología del tronco en forma triangular, más o menos. Más o menos esa es una descripción física. También tenemos las fotografías, porque es que no es solamente recordar en nuestra mente, sino que también ahora tenemos tecnología. ¿Sí? Bueno, siempre hemos tenido fotografías, solo que ahora tenemos fotografías en la tecnología. Tenemos el método antropométrico de Bertillon, que incluye muchas de las cosas que les mencioné ahorita. El retrato hablado. Todo lo que yo les dije fue una descripción mía, más o menos así de lo que me acuerdo que vi esta mañana en el espejo. Y la dactiloscopía son las huellas dactilares. En la identidad psíquica no es más que el conjunto de características y particularidades de origen congénito o adquiridas que son inherentes al yo interno y a su exteriorización o su vida interior, que hacen el hombre ser el mismo. Y la vamos a realizar mediante manifestaciones visibles de la personalidad de una persona y que se obtiene a través de estímulos o motivaciones. Podemos aplicar distintas pruebas psicológicas o psiquiátricas, pero, por ejemplo, en la identidad física, mi cara es un poco seria y en mi identidad psíquica, mi tono de voz es alto. La mezcla de esas dos cosas me hace yo. El problema es que para las personas externas piensan que es que soy amargada y que soy poco accesible, pero es una combinación un poquito
exótica entre mi cara de seriedad y mi tono de voz. No es que estoy gritando, es que hablo fuerte. Dicen por ahí los psicólogos que es que tengo un temple fuerte y soy segura cuando digo las cosas y por eso es que tengo ese tono de voz. Esa ya es mi identidad psíquica. Entonces incluye la inspección, la observación directa o indirecta, el interrogatorio y la aplicación de pruebas psicológicas posteriores. Ahora bien, es más fácil los dos primeros puntos porque no necesito invertir grandes cantidades de dinero, sino de tiempo. Mientras que las pruebas psicológicas, cada una de ellas, dependiendo cuál sea y para qué la quiero, puede estar costando entre 100, $200 cada una. Entonces, por eso a veces se utilizan otras cosas para realizar los estudios o análisis que necesitamos. En la identidad biográfica son el conjunto de características y particularidades de origen congénito o adquiridas que son inherentes a la vida. Y, por ejemplo, si yo escribiese una biografía, eso sería mi identidad biográfica. La estoy escribiendo yo mismo. A diferencia de las biografías que escriben otras personas de alguien más. Nunca van a ser 100% confiables, porque nadie se conoce mejor que uno mismo. En los métodos de identificación humana, recordemos que es el proceso o el modo de identificar en cierta o determinada persona o cosa, distinguiendo los elementos necesarios para diferenciar las semejanzas en la identidad, porque recordemos que hacemos fichas de identificación buscando fotografías de personas que se parezcan, personas parecidas a mí, con el cabello negro, los ojos café, largo, cara redondita, y pongo varias fotografías para ver si alguien me identifica dentro de esa similitud de identidad física. Debemos hacer las cosas ordenadamente, seguir los procedimientos estándares para poder descubrir la verdad, siendo analíticos y sintéticos. Analíticos porque debemos separar las partes para conocer cada una, y sintéticos que al unirlas, entonces siga siendo la misma persona o la misma cosa. Los diversos sistemas de identificación, las huellas dactilares, ya sea la dactiloscopía, la permastoscopía, el retrato hablado, el ADN, las alteraciones genéticas, las alteraciones adquiridas, las crestas capilares, las impresiones digitales y la papiloscopía. Recordemos que tiene una serie de requisitos y es que debe ser infalible, que no haya dudas, que no sea indubitable. Debe ser sencillo, comprensible y conceptuado y comprendido por la mayoría de las personas. Y debe ser práctico a la hora de aplicarlo. Debe ser económico y que se pueda aplicar en cualquier lugar. Vuelvo al ejemplo de las pruebas psicológicas. Yo necesito un espacio cerrado, de repente con un espejo de doble fondo, un escritorio, dos sillas, una luz, ¿verdad? Un espacio en silencio, que no haya ventanas o que no haya agentes distractores, ruidos afuera, ruidos adentro, ruidos transmitidos, etcétera, etcétera. Aparte que no es económico, como ya les mencioné. Vamos entrando entonces al tema como tal, la odontología forense. La odontología forense no es más que la aplicación de los conocimientos y técnicas de la odontología para la administración de justicia, y eso va a incluir entonces también los aspectos de la odontología como las valoraciones de la edad, las pruebas científicas para identificar personas, los análisis de mordeduras, entre otros. Su importancia pues asiste al patólogo forense en los problemas difíciles de peritar, y estos peritajes son fundamentales en muchos problemas médico-legales. Se dedican a la identificación de personas vivas y muertas y también a la filiación. Las áreas de trabajo, pues identificación en homicidios, en desastres aéreos, no solamente en desastres aéreos, sino en eventos masivos.
que eso lo vamos a hablar en una de las investigaciones que van a desarrollar una de ustedes. También el diagnóstico de edad, raza y sexo, la evaluación de los senos paranasales, que son espacios huecos que tenemos en los huesos de la cara y del cráneo, la antropología, las evaluaciones radiológicas y las evaluaciones de las mordeduras. Bien, en cuanto a la historia de la odontología forense, más que nada, las ciencias forenses se remontan, como ven en la imagen, al antiguo Egipto. Imhotep fue considerado el padre de la medicina legal o medicina forense en la antigua Egipto. ¿Sí? Entonces, también tenemos otros aspectos importantes en la historia de la odontología forense como tal. Tenemos del antiguo Egipto y de Imhotep, entonces nos vamos hacia las pirámides de Giza, hace unos 2500 años antes de Cristo, donde se encontraron momias que tenían alambres de oro que sostenían las muelas, ¿okay? Como una especie de trabajo, aunque en realidad en el antiguo Egipto la mayoría de las cosas que se encuentran en los dientes, en las momias, son adornos, pero este pues era un alambre que estaba amarrando dos muelitas. El primer caso de identificación de elementos dentales se dio en la Roma imperial bajo el mandato de Claudio I, donde Tiberio de Druso hizo que una de sus esposas lo envenenara y mandara a matar a su amante. Es decir, Tiberio de Druso mandó a matar a una de sus esposas porque lo estaba engañando. Entonces, cuando vino la cabeza de la esposa, se hicieron algunos estudios. Obviamente no tenemos el cuerpo, no sabemos qué veneno fue, pero tenemos la cabeza, ¿ok? Podemos estudiar los labios, los dientes, la mucosa oral, la lengua, todos los aspectos de repente en la cara, también la coloración de la piel. Y en ese momento se pudo identificar que había una tonalidad extraña en los dientes y que había mala posición de los mismos que fue adquirida. Y de esta manera fue que se pudo identificar que sí era la amante de este señor. Eso a manera pues de introducción para la odontología forense. Hay algunas otras cosas, algunos otros aspectos importantes que ustedes van a poder desarrollar en el taller. Profe, ahora que estamos hablando de odontología, Ajá. yo hace un tiempo leí que como que hay un síndrome en los bebés cuando se le ponen los dientes rosados cuando mueren como asfixiados. Ok, no solo en los bebés, también en los adultos. Sí, no, Sí. o sea, yo leí como que en el tema de los bebés, bueno. Me No, pareció porque es interesante que se esa, pone bien así una ajá, tonalidad fuerte. como rosada, pero el rosado me indica a mí intoxicación por monóxido de carbono, más que por asfixia. Bien. En cuanto a la relación de la odontología forense con otras ciencias, se relaciona con la antropología humana, puesto que ambas determinan el sexo, la talla, la edad del grupo étnico e incluso se puede llegar a la reconstrucción facial de los restos humanos. A la tanatología forense, pues es la rama de la medicina legal que se encarga del estudio de la muerte y del cadáver. Con la anatomía humana, sobre todo con la anatomía maxilofacial, en la realización de las necropsias, y con la anatomía dental porque estudia las características de los dientes, la raíz, la forma y la función de los mismos.
En la medicina forense, pues el estudio minucioso del cadáver determinando la identidad y causa de muerte. En la neuropsiquiatría forense, pues una rama de la psiquiatría y a su vez una rama de las ciencias forenses que se ocupa de realizar evaluaciones clínicas con el fin de orientar a las autoridades. Vamos a la anatomía dental y maxilofacial. En esta imagen entonces estamos viendo, han quitado como la nariz, ¿sí? La piel, la nariz, los músculos, la grasita, etcétera, y se ve solo los huesos, ¿ok? Aquí podemos observar el seno paranasal maxilar, este espacio rosadito que está aquí, ¿sí? Y podemos observar el tabique, parte de la nariz, el hueso nasal. Recuerden que todo lo demás, después de aquí, es puro cartílago, ¿ok? No es un huesito como tal. Tenemos la inserción de los dientes. Aquí no vemos ningún diente permanente, puesto que es un cráneo adulto. Tenemos algunas arterias y nervios principales que todos vienen de las arterias, perdón, vienen todas de la carótida externa. La anatomía del diente como tal, tenemos la raíz, el cuello y la corona. La raíz es todo lo que está dentro del hueso. El cuello es lo que está como entre el hueso y la parte externa de la encía, y la corona es lo que se ve fuera de la encía, ¿sí? La parte blanca de afuera se llama esmalte, la parte que queda debajo se llama dentina, y aquel punto donde están las terminaciones nerviosas y las arterias y las venas se llama pulpa. El cemento es como el punto medio entre el esmalte y la dentina. La encía, cuando corre hacia adentro, hacia el hueso, se llamará entonces membrana periodontal. Tenemos un conducto, que es por donde pasa el paquete neurovascular, y tenemos un orificio al final del dientito, que es el agujero apical, por donde entra el paquete neurovascular. Esa parte gordita que se hace en medio de los dientes, en las encías, entonces se conoce como papila. Esta sí es una anatomía de un niño, una vista lateral, donde estamos viendo los dientes de leche o los dientes primarios, pero arriba estoy viendo algunas estructuras dentales que en algún momento van a ser los dientes permanentes. O sea, ellos ya vienen allí, solamente que primero salen los dientitos de leche. Después, con el tiempo, a partir de los 6, 7 años más o menos, empiezan a salir las muelas y después a mudarse. O sea, los dientes permanentes empujan los dientes de leche y facilitan su extracción para entonces dar paso a la salida de los dientes permanentes. Hay algunos tipos de complicaciones respecto a la erupción y al efecto de mudar los dientes, que puede crear dientes supernumerarios o montados, ¿okay? Pero esos ya son enfermedades adquiridas. Acá tenemos los dientes permanentes completos, la parte del maxilar y la parte de la mandíbula. Acá los tenemos afuerita para que puedan ver que las raíces y demás no son iguales. Tenemos incisivos, 2 centrales, 2 laterales. Tenemos los caninos, tenemos los premolares, que son 2, y los molares, que son 3. Ahora bien, el tercer molar está programado, por decirlo de alguna forma, para erupcionar como a los 18 años. Hay personas que todavía tienen 21, 25 y están erupcionando los terceros molares o la muela del juicio. En la tanatología, recordemos que tanatología no es más que el estudio de la muerte. Estudia los efectos que produce la muerte en los cuerpos de fallecidos de muertes violentas o sospechosas. ¿Sí? Eso a manera de definición allí. ¿Preguntas?